Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy argumentaremos y daremos a entender por qué no es lo mismo decir acto jurídico que negocio jurídico. El autor quiere dejar en manifiesto que el contenido de este artículo proviene en gran medida de la influencia recibida ciclo a ciclo del pensamiento del profesor Rómulo Morales Hervías, quien a su parecer es el actualmente el mayor estudioso de la teoría del negocio jurídico en nuestro país, y él lo plantea con la famosa frase de se tenía que decir y se dijo. El autor deja expresa constancia que la exposición de las ideas y posturas detalladas en este artículo y los posibles errores existentes son de su completa responsabilidad. El autor resalta que ha dado el propósito de este artículo, o sea, ha evitado voluntariamente indicar la vasta cantidad de cifras bibliográficas específicas que podrían utilizarse para respaldar una idea en concreto. Ya, a continuación vamos a presentar una serie de tomos y módulos en las cuales el autor nos expresa con mayor claridad todo esto de negocio jurídico. Ya, acto jurídico o negocio jurídico. He ahí el dilema. Si vas comprendiendo este artículo, lo más probable es que te suceda lo mismo que nos ha pasado a la mayoría de estudiantes, ya sea abogados, operadores del derecho o en algún momento, sin saber decir acto jurídico, negocio jurídico o lo que es por completo lo mismo. No sabes cuáles son sus diferencias. Identificado o no, tranquilidad. Todos tenemos esa afrontación alguna vez en este dilema. Si pretendes que no te vuelva a suceder, estás en el lugar adecuado. En adelante ensayaremos y explicaremos una forma útil de practicar la diferencia en un acto jurídico de negocio jurídico, y lo más importante, hacer notorias las consecuencias prácticas de tal diferenciación. Continuando con la exposición. La realidad como punto de partida. Antes de entrar en tan ambiciosa labor, primero hablaremos sobre el acto. ¿Qué es el acto? Es aquel suceso, hecho o acontecimiento voluntario, es decir, toda la participación humana voluntaria que se da en un determinado momento o espacio de la realidad. Son los acontecimientos voluntarios de nuestra vida cotidiana, como puede ser desayunar, tomar un taxi, viajar, besarse, cumplir con nuestras obligaciones, comprar una galleta, compartir un meme, etcétera. Hay actos voluntarios de nuestra vida cotidiana que no atribuyen consecuencias jurídicas, no transcenden al plano jurídico. Por ejemplo, decirle a alguien que sea tu enamorada y comenzar una relación. Pero hay actos de tu vida cotidiana que sí transcenden al mundo del derecho. Dejan de ser simples para convertirse en actos jurídicos, como por ejemplo proponerle matrimonio a una persona y casarse. Pero ¿cómo determinan que se conviertan en jurídicos? Le determinan básicamente su regulación a la norma jurídica. No existe una norma jurídica que regule el enamoramiento, pero sí existe una norma del Código Civil que regula el matrimonio. Eso es lo que convierte en relevante al derecho. Gracias. ¿Cómo nace el negocio jurídico? El negocio jurídico nace producto de la elaboración conceptual pandiatrista alemana del siglo XIX. Para que me puedan entender mejor, les voy a contar un pequeño breve recuento histórico. Los juristas alemanes de esa época se dieron cuenta que había actos voluntarios, es decir, la declaración de voluntad, que son el matrimonio, contratos, entre otros, por lo cual decidieron formar la teoría del negocio jurídico alemano. Esa teoría al final forma parte estructural de su Código Civil alemano. Por otra parte, la noción del negocio jurídico alemano fue traducido al francés como l'acte juridique. Asimismo, los brasileños y argentinos como acto jurídico, y así fue como llegó al Perú como acto jurídico. ¿Negocio jurídico y acto jurídico son lo mismo? Se podría entender que sí, pero no, porque ellos mal traducieron esa palabra. Si bien es cierto, la noción del negocio jurídico surgió en Alemania, como ya les conté, y asimismo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Saliendo un poco de nuestro pequeño breve recuento histórico, volvemos a la definición inicial. ¿Qué es acto jurídico? Acto jurídico es aquellos actos de la vida cotidiana. Por otro lado, todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un negocio jurídico. Es decir, el negocio jurídico es la especie y el acto jurídico es el género. Pero sí existen actos jurídicos que son negocios jurídicos.
O sea, a ellos se les denomina actos jurídicos en sentido estricto. Ahora le doy pase a mi compañero para que les pueda explicar el acto jurídico en sentido estricto. En esta oportunidad hablaré sobre la autonomía como elemento diferenciado entre un negocio jurídico y un acto jurídico en sentido estricto. Primeramente hablaré sobre el negocio jurídico, que puede definirse el negocio jurídico como toda manifestación de voluntad humana que se encamina a conseguir un fin práctico, legal, protegido por el derecho. Según trate de una o más voluntades manifiestas, se podría hablar de unilateralidades o bilaterales, como los testamentos y los contratos respectivamente. También podemos decir que los negocios jurídicos son entonces actos de autonomía privada en los cuales los privados tienen el poder de regular sus propios intereses y de decidir cuáles serán las consecuencias jurídicas y prácticas de la realización de dicho acto. Ahora pasaré a hablar sobre el acto jurídico en sentido estricto. Los actos jurídicos en sentido estricto son acaecimientos naturales y comportamientos humanos, según los cuales es irrelevante la voluntariedad del comportamiento. Los actos jurídicos en sentido estricto son los actos que simplemente se quiere o se conoce. En estos actos hay intereses privados de por medio, pero principalmente existen intereses públicos envueltos. Prueba de ellos es que para la realización de dichos actos se tenga que observar obligatoriamente formalidades y reglas específicas, así como soportar consecuencias jurídicas ya preestablecidas en las normas correspondientes, no pudiendo las personas modificarlas o impedir su aplicación. Voy a hablar acerca de la importancia práctica que tiene la diferenciación. Una vez entendiendo las diferencias, la mayoría de nosotros nos preguntamos ¿para qué nos sirve diferenciar cuando estamos frente a un negocio jurídico y cuando estamos ante un AGC? Tal diferenciación es importante primordialmente por dos razones. Cuando eres un operador del derecho y tienes que llamar técnicamente a las cosas por los que son, aún más importantes, y para saber cuáles son las reglas que deben aplicarse en un negocio jurídico. Siguiente, a modo de conclusión, los actos jurídicos en general están centrados en la declaración de voluntad y en la búsqueda de efectos jurídicos. Sin embargo, actualmente la clasificación, como vimos, se centra en los intereses esencialmente privados y por ende el ejercicio de la autonomía privada por parte de personas, mientras que los intereses públicos envueltos en el ACSE adquieren una relevancia tal que determina tanto el acto a celebrar como las consecuencias jurídicas que esto lo derivan. Muchas gracias. En conclusión, un acto jurídico y negocio jurídico son términos que confunden e incapacitan la comprensión de estas, por la cual existen diversas ideas y posturas totalmente erróneas. Si bien son un poco complejas de entender, el autor se esmera en hacer notorias las consecuencias prácticas de tal diferenciación. Mi recomendación sería que es uno de los temas menos estudiados, por lo tanto tienden a cometer errores, por lo cual es voluntariamente un tema que se debe estudiar para ejecutar bien nuestros conocimientos. En conclusión, existen actos voluntarios de la vida cotidiana que son todos los hechos y acontecimientos que no transcenden al plano jurídico, son indiferentes y no atribuyen consecuencias jurídicas. También existen los actos jurídicos. Estos transcenden al mundo del derecho y regulan y atribuyen las consecuencias jurídicas. Gracias. El negocio jurídico y el acto jurídico no es lo mismo, ya que han sido mal traducidos. La conclusión es que el acto jurídico es el que produce efectos en virtud a una manifestación de voluntad, y el negocio jurídico es aquel acto que manifiesta la declaración de voluntad y es la principal manifestación de la autonomía privada. Bueno, profesor, eso sería todo.